Es la hora ya, la hora taurina de las 7, así que vamos a coger el toro por los cuernos. Hoy tenemos un conferenciante. Bueno, en primer lugar, darles a todos ustedes la bienvenida a esta casa y agradecerles su presencia. Y decía que hoy tenemos un conferenciante muy poco conocido. Seguro que ninguno de ustedes sabe quién es, pero queremos darle un empujoncito y promocionarlo. Bien, quiero decir que naturalmente no hace falta presentar al conferenciante de hoy, porque es de todos conocido y apreciado. Pero en fin, vamos a hacer algunos apuntes para cumplir con el protocolo de las presentaciones. Luis Valero de Bernabé, marqués de Casa Real, es doctor en Historia y es licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y en Administración de Empresas. Además, aquí todo es verdad, ¿eh? Lo pillan. Además, es diplomado superior en Genealogía Heráldica y Nobiliaria por el Instituto Salazar y Castro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Desde este año es también profesor del curso que damos en la asociación sobre Genealogía Heráldica y Nobiliaria en el apartado de Heráldica. Por sus trabajos muy numerosos, pues podemos decir el número 14 libros. Como esto lo escribí hace un año o dos, seguro que ya tienes alguno más. Sí, lo respeto. Bueno, más de 14 libros y más de 140 artículos y conferencias. El doble. En fin, y hay que estar muy al día, ¿eh? Por todo su trabajo, pues ha obtenido diferentes premios. Entre ellos voy a citar algunos: la Gran Placa de la Orden de Salazar y Castro, las Aspas de Borgoña de la Sociedad Heráldica Española, la Cruz de Plata de San Juan Evangelista, el Premio Nacional de Heráldica que concede la Federación Española de Genealogía y Heráldica, el Premio Trelles Villademoros que da el Cuerpo de la Nobleza de Asturias. En nuestra asociación se le han concedido por sus méritos las hojas de roble para colar en la insignia de la asociación, y también está en posesión del Premio Padre de la Gándara de la Asociación de Heráldica de Galicia. El aspecto académico: ha sido profesor en la Facultad de Historia de la Universidad Complutense aquí en Madrid y profesor invitado en distintas universidades, como por ejemplo la de Lisboa y Caracas. Es además director del Colegio Heráldico. En el aspecto nobiliario, Luis Valero de Bernabé es caballero Gran Cruz y fiscal de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén. Aquí hay unos cuantos caballeros que nos honramos de que tengan esos altos cargos. Es caballero maestrante de Zaragoza, pertenece también a la Hermandad Infandones de Illescas, a la Cofradía de Caballeros Nobles de Nuestra Señora del Portillo, a la Real Hermandad de Caballeros de San Fernando, y en esta Real Asociación es miembro de su Junta Directiva. Pues bien, todos estos títulos y distinciones son, en opinión de todos, muy merecidamente llevados por quien es un ejemplo de caballero, cuya nobleza no es solamente de sangre, que lo es y muy notoria, sino esencialmente su nobleza de espíritu. Amigo de todos, enemigo de nadie, todas las referencias que sobre él hacen las personas de buena voluntad son de elogio y gran afecto. Así que sin más, Luis, cuando quieras te oímos hablar sobre un tema también de enorme actualidad: la corona aragonesa y el mito de los condes reyes. Cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Manolo. La verdad, una de las cosas más importantes en la vida es tener buenos amigos. Tener amigos es una maravilla y uno se pone muy contento de gozar de esas amistades. Muy bien, quiero
agradecer a la Real Asociación de Hidalgo, en la persona de su presidente, la ocasión que me ha dado para dirigirme a ustedes, y a ustedes que hoy, por el calor que hacía, se han desplazado hasta aquí para escucharme. El tema del que no voy a hablar es un tema de actualidad, desgraciadamente. Sin ir más lejos, el lunes de esta semana en la que estamos, ya se quejaba la prensa nacional de lo que está pasando en Cataluña referente a la educación. Se ha recreado una historia ficticia de lo que fue todo el fenómeno catalanista, como si siempre hubieran sido activos, dinámicos, independentistas, cuando es algo que tiene un origen bastante posterior. Dentro de esas quejas que tenían, nosotros nos vamos a referir específicamente a el mito de que ahora se habla mucho, el mito de los condes reyes, de los reyes de Cataluña. En realidad, este es un mito bastante reciente. Este mito se creó por Antonio Bofarull en el año 1872, en un libro que hizo dentro de la época del romanticismo que había en España sobre la historia de la Confederación Catalano-Aragonesa, a la que consideraba la Confederación Catalana tan importante o más que el Reino de Aragón. Desde entonces el tema, como ven ustedes, lleva 100 y pico años nada más, se tomó como un banderín por parte de todos los independentistas. Bofarull tiene una anécdota que también hay que decirla. Estaba en Valencia, en el Archivo Histórico de Valencia, era un autor muy conocido, y le habían ofrecido para transcribir los libros del repartimiento de Valencia, y tuvieron que echarle del archivo porque al pasarlos estaba catalanizando todos los apellidos. Digo, eso no, hubo muchos catalanes, también hubo castellanos, hubo de todas partes. Este caso le consideraron persona non grata y tuvo que salir del archivo. Hace un año surgió la polémica porque el gobierno de Aragón, haciendo uso de la competencia que le atribuye la Constitución, rechazó que una serie de manuales de historia editados por librerías editoriales catalanas se usaran como libros de texto en Aragón, porque se vertía en ellos una serie de conceptos equívocos, torticeros, que suponían una tergiversación histórica. Hubo una protesta del Instituto de Estudios Catalanes, diciendo que era un atentado a la libertad de expresión. Bueno, la libertad de expresión yo creo que tiene que tener unos límites, como la verdad histórica. Muy bien, vamos a estudiar un poco este fenómeno. Vamos a remontarnos bastante atrás, luego vamos a ir avanzando, vamos a ver cómo se veía el problema en los cronistas de Aragón, cómo se veía por los propios reyes aragoneses, hasta llegar a la época actual. Muy bien, el reino visigodo, ahí les pongo a ustedes una imagen de él, en el siglo VIII, antes de recibir la llegada de nuestros vecinos musulmanes que lo invadieron, se extendía más allá de los Pirineos, la llamada zona de Septimania, la Narbona, que va a ser muy importante para lo que lo quiero explicar a ustedes. En el año 712, todos ustedes saben que hay una batalla terrible, muere el rey Don Rodrigo, hay una sucesión de batallas y en cuestión de 10 años toda España se pierde. Surgen unos núcleos de resistencia, el primero fue arriba en Covadonga, luego surgirían otros en el Sobrarbe, surgirían otros en los Pirineos, pero es el primer núcleo de resistencia, la primera batalla ganada por los cristianos. Los musulmanes, viendo que prácticamente controlaban toda la península, pensaron, de acuerdo con las normas, con lo que les obliga a su libro sagrado, el Corán, llevar la guerra santa contra todos los infieles, que tenían que seguir para arriba, cruzando, entrando en el mediodía francés, que es una tierra muy rica, y la invadieron, entraron. Aprovecharon los pasos cercanos al mar,
en donde no había una barrera de montes que eso lo impidiera, y avanzaron. Avanzan, como ven ustedes, hasta cerca de Tours, y en Poitiers se produce el parón a los ejércitos musulmanes. Carlos Martel logra vencerlos en 632, se considera una batalla de gran trascendencia, pues a partir de entonces los musulmanes van a rechazar el seguir avanzando, invadiendo Europa como pretendían en aquellos tiempos. Su nieto, Carlomagno, el emperador Carlomagno, intenta organizar un imperio carolingio en recuerdo del imperio romano, y lo primero que sabe fijar es fijar sus fronteras, de dónde a dónde llega. En la parte del sur, en la parte meridional, se da cuenta de que los Pirineos son una barrera natural, pero los Pirineos no cubren toda la frontera, incluso tiene pasos. En la parte de Septentrión tienen los vascos, que son peligrosos. Él mismo se da cuenta en Roncesvalles cuando le desbaratan y destruyen un ejército suyo, pero por lo menos está protegida la frontera. En el parte, podemos decir, por la mitad están los aragoneses también, pero hay una zona más hacia el Mediterráneo que en la frontera no hay una protección natural. La ocasión se le produce cuando el emir de Zaragoza, enfrentado al emir de Córdoba, Terramán, que intenta crear un califato en España, al igual que el que existía en Damasco, le pide ayuda y firma un contrato, firma un tratado de no agresión con él. Entonces se plantea algo que ha sido muy estudiado, muy comentado por los historiadores, el hecho de una marca. ¿Qué era una marca? En la etimología de la época, marcar era fijar una frontera. Nosotros, si tenemos un territorio, un solar, ponemos unos pivotes, ponemos unos cotos que nos servirán para que el vecino sepa dónde empieza nuestro territorio, y la ley nos protege si el vecino lo rebasa. Entonces no ocurre esto ni mucho menos, entre estados, y se fijan mediante unas fortificaciones. Luego, marcar la frontera es establecer unas líneas de ciudades, de centros fortificados que puedan servir para proteger ante un ejército invasor. La importancia de esa fortificación, no hablo castillos, porque el castillo protege lo de dentro, la fortificación protege lo de fuera. Es decir, el que un ejército pueda avanzar, dejando atrás una fortificación, es poner en peligro sus vías de comunicación y de suministro. Luego, entonces, había que tomar las fortificaciones esas. Eso es marcar. Viene en dos ocasiones. La primera, a Zaragoza sale mal, porque es cuando es la ruta de Roncesvalles. Volverá más adelante y va a establecer esa marca. El gran historiador aragonés Ubieto considera que la marca no es un territorio en sí, sino un límite, una frontera. Detrás hay un territorio indeterminado. Lo importante es el límite, la frontera. Esa frontera, para organizarla, la divide en una serie de zonas a las que encarga un conde para que las organice y organice su defensa. Son los condes, origen de la historia de los llamados condados catalanes. Muy bien, tenemos que pararnos a reflexionar en la pirámide feudal. El feudalismo es un tipo de instituciones que tienen su origen durante el reinado de Carlomagno, por lo que el rey, el soberano de una zona, ante la imposibilidad de poderla gobernar, porque no existían las estructuras, ni los medios de comunicación, ni la vía de comunicación, encargaba a una serie de guerreros que ellos, con su comitiva, ocuparan un cierto territorio, jurándole fidelidad. Era la entrega en feudo. A su vez, estos buscaban otros ayudantes. Tenemos abajo el comes, vizcomes y los castlanes, cada vez más abajo, es decir, cada vez más pequeño el territorio. Lo importante en todos ellos es que había
una doble obligación que también esa doble obligación se establecía con un pacto, el pacto Laimisio Manus. Y quiero que se fijen bien en lo de Laimisio Manus, que va a ser fundamental para lo que vamos a decir más adelante, que es que el vasallo se arrodilla ante su señor, pone sus manos, perdón, con el fallo, ya no volverá a pasar, pone, es decir, introduce sus manos, el otro le rodea con sus manos, y es como si le diera su fuerza, su apoyo, su protección. Eso significa, hoy en día, cuando nos damos la mano, nos hemos olvidado que ese darnos la mano para llegar a un acuerdo, que antes se firmaba un contrato con un apretón de manos, es un recuerdo de esta Laimisio Manus. Bien, en esta pirámide, porque cada vez se va bajando, es más grande, vemos que la cabeza es el rex. En aquella época empiezan a surgir unos núcleos de resistencia en el norte de España. Uno de ellos son los condados de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, que estaban enfeudados a los reyes de Navarra, de Pamplona. Y otros eran los condados de la marca hispánica de Cataluña, que estaban enfeudados a los reyes de Francia. Son condados que no tienen una soberanía plena, sino una soberanía delegada, que es la que les han concedido. Dentro del vasallaje había una doble obligación legal entre el señor y el vasallo. El señor, si el vasallo no cumplía, sobre todo con su obligación militar, podía quitarle el feudo, castigándole. Y el vasallo, si el señor no cumplía, podía abandonar el feudo, porque el feudo no era suyo, la tierra no era suya. La tierra se le ha concedido el señor. Si no estás de acuerdo, vete. Y abandona todo lo que ha recibido de mí. Es un punto muy importante, porque hoy en día la teoría independentista es que como los señores, los reyes de Francia no siempre protegieron al condado de Barcelona y a los otros condados, el pacto estaba roto. No, los pactos no se rompían. Entonces, por mucho que dijera, no era más que la rabieta de un vasallo, pero los pactos no se rompían por eso. En el siglo XI, en la Europa medieval, es muy jurista, está muy organizado, muy estructurada. Tiene dos cabezas fundamentales, una diarquía, el emperador y el papa, los dos poderes, las espadas. Solo ellos tienen derecho a reconocer la existencia de nuevos reinos. Esto es un tema muy importante. Si no hay un reconocimiento de ellos, no se llega al reino. La gran tragedia de los duques de Borgoña, pese al poder que llegaron a tener, muy superó a la del propio rey de Francia, es que nunca fueron un reino. Estaban sometidos a un vasallaje feudal a Francia. Por eso, en cuanto se pierden las condiciones porque falla, los reyes de Francia le retiran el ducado. Esto es lo que nunca llegó a comprender Carlos V cuando estuvo peleando siempre por la herencia de su esposa y la abuela. Pues bien, hay dos tipos importantes que destacar. El rex, el príncipe magno, independiente de cualquier poder ajeno, y el comes, que son fedatarios de un poder superior al que están sometidos. En España, según la conocida teoría de Menéndez Pidal, los 5 reinos hispánicos, ahí están, los 5 reinos que tienen ustedes, ven que todos ellos primero surgen por sus propias fuerzas, se alzan contra los musulmanes y el territorio que tienen lo han conquistado con sus brazos, con sus armas. Pero necesitan el reconocimiento jurídico superior para convertirse en reino. Y todos ellos, vean ustedes, como los reyes, son reconocidos o por el emperador o por el papa. En Asturias, Alfonso III, el reconocido Hispania Rex; Navarra, Sancho III de Pamplona, Rex Ibericus; Castilla, Fernando el Grande, Res Castilla y Legionis; Aragón, Sancho Ramírez, Res Aragonia, gracias rey; y Portugal, Alfonso Enrique, Res Portugalés. Vamos a entrar ahora en la historia de la corona de Aragón.
Ustedes sabrán, recuerdan perfectamente que Sancho el Mayor divide los estados entre sus hijos, los reparte y al mayor le cede Pamplona, a Fernando le cede el condado de Castilla, a Ramiro el condado de Aragón, a Gonzalo Sobrarbe y Ribagorza. Pues bien, Gonzalo muere y los magnates deciden elegir a Ramiro como rex. Pero eso no tiene ningún valor. Tiene que ir a Roma a infeudarse y que el Papa le reconozca como rey. Aquí tienen ustedes la historia de los primeros reyes de Aragón. Ramiro, su hijo Sancho Ramírez, el primer res de Aragón, y 3 hijos que van a reinar sucesivamente, porque los 2 primeros, Pedro y Alfonso, mueren en acción de guerra, sin dejar heredero. Llega Ramiro II, aunque es monje. Los magnates de Aragón le piden que abandone el claustro y que lo rija, que reine, que lo dé un heredero, que era fundamental. El problema es que no es un niño, es una niña. Y entonces esa niña se convierte en la heredera de Aragón. Pequeñita, tiene meses cuando ya empieza por ahí a ser objeto de casi de codicia entre unos y otros. El rey de Castilla, la codicia para su hijo, pero no quiere de Ramiro porque se irá a volver a la época anterior con Alfonso I, el matrimonio de Urraca. Aragón puede ser absorbido por Castilla, un reino muy potente, y prefiere buscar a un conde de un pequeño territorio, porque el condado de Barcelona y eso será engrandecido por ese conde cuando ya estaba dentro de Aragón, para que pueda Aragón seguirse conservando su espíritu. Vamos ahora a seguir los anales del Reino de Aragón. Los anales del Reino de Aragón es una crónica de la historia del Reino de Aragón que es escrita por una serie de cronistas oficiales que van aportando una serie de datos y van aportando allí una serie de documentos más antiguos que andaban dispersos para que no se perdieran. El primero es Jerónimo Zurita, luego Jerónimo de Blancas y luego una sucesión de cronistas. Jerónimo Zurita escribe en latín. Blancas lo traduce ya al español. Por eso vamos a pasar directamente a la traducción de Blanca. Alfonso I, el batallador, hijo de Sancho IV, hermano de Pedro, que había heredado antes, se casó, pone su historia. El caso es que este rey muere, de su matrimonio con la reina Urraca de Castilla no tiene herederos, y deja sus reinos a las órdenes militares, lo cual resulta un tanto absurdo que lo rijan unas órdenes cuyos maestres residen en un territorio muy lejano como es Palestina. Los navarros se separan y quedan los aragoneses, por eso buscan y sale Ramiro, aquí tenemos el monje, le llaman aquí, hermano de Pedro, hijo de Sancho, la historia de Ramiro. Y luego aquí, a continuación, ya Zurita lo explica más. Explica 2 cosas que están aquí marcadas. Primero, cómo el rey de Castilla quiere a la infanta Petronila para casarla con su hijo y el heredero del príncipe de Asturias, y luego cómo prefieren hacerlo, más abajo hay otro apartado, con el conde de Barcelona. Y es importante cómo lo dicen ya, es decir, que durante la vida del rey Don Ramiro tuviese el conde el gobierno del reino, debajo de la obediencia de su rey. No hablamos de conde-rey, sino de un conde sometido a un rey que existe, llamándose como máximo príncipe de Aragón. Aquí tenemos, es el contrato de esponsales entre la reina Petronila y el conde de Barcelona, que es en donde toda la teoría del mito catalanista dice, no, es que en realidad el varón era él era el que mandaba, que sería el gobierno del rey. Entonces, en realidad, Aragón estaba subordinado a Barcelona, de ahí el porqué del conde rey.
Vamos a explicar un poquito el tema. Primero pone yo Ramiro, hijo de Rey Sancho, etcétera, etcétera, explica un poco cómo con los temas. Y dice, en esto te doy y concedo, es decir, el reino, el gobierno del reino, a los hijos de los hijos tuyos, que fuesen de generación de mi hija por los siglos de los siglos. Tú, en cambio, esto es un contrato de endeudamiento, convienes conmigo en palabra de verdad y pones tus manos entre mis manos, la imisio manos. ¿Quién mete las manos? Ramón Berenguer. ¿Quién es el señor? El rey, que abrohija. Que no enajenes ni hagas enajenar este reino que te doy durante la vida de los hijos de mi hija, y que durante toda mi vida me tengas como Padre y Señor, pues aunque te entregue el reino, sin embargo no renuncio a mi dignidad. Aquí está, en la transcripción que se encuentra en el archivo de la corona de Aragón. Esto nos lleva a un concepto aragonés, del derecho foral aragonés, que es el casamiento en casa, matrimonio en casa. Las mujeres heredaban y transmitían, pero estaban sometidas para los actos de la vida, de la administración, a un varón. Entonces, cuando había un rico patrimonio, un feudo, un señorío, un reino, se buscaba un marido, pero el marido se somete a su suegro o señor de la casa. Es como si el suegro adoptara al yerno y le convirtiera en hijo suyo. La mujer, es decir, aunque sujeto a la autoridad del varón mayor. Por eso consigna cuidadosamente Ramiro tras los espontales que seguirán rex dominus et pater prefatio regno, y en todo el condado tuyo. De alguna manera es Raimundo el que entrega a su suegro el condado de Barcelona. Tú tienes la administración, pero el señor soy yo. Aquí tenemos un cuadro que se da que está en el Prado, que se ve la reina Petronila con su corona y el conde Raimundo. Petronila, hija de Ramiro II. Volvemos entonces a los cronistas, a las crónicas de Anales de Aragón. Ramón Berenguer, conde de Barcelona, su marido, príncipe esforzado. En ningún sitio se dice que sea rey, ni mucho menos, la unión de ambos señoríos y de muchos pueblos. Y dice algo muy importante, que la reina, mujer de gran consejo, siendo viuda, siguió gobernando ella 2 años como reina, hasta que su hijo tuviera mayoría de edad, que entonces eran los 12 años, y pudiera abdicar en su hijo. Luego, la corona no es controlada en ningún momento por el conde de Barcelona. Volvemos a la crónica de San Juan de la Peña, que vuelve a hablar lo mismo. Todo el reino dio en casamiento en las condiciones sobredichas. Pero no lo oigo bien. Reino en casamiento que no renunciaba a su dignidad real. Es otro documento en donde Ramiro sigue diciendo: el rey soy yo. Por lo tanto, la que está reconocida entre los reyes es Petronila, no el conde Raimundo. Ramiro el monje fue rey de Aragón hasta su muerte, aunque ya llevaba tiempo, 10 años en el monasterio, fue rey de Aragón hasta su muerte. Y en su momento la reina de Aragón fue su hija Petronila, que reina 2 años hasta que abdicó en favor de su hijo Alfonso, que pasa a ser Alfonso II de Aragón. Aquí tienen ustedes el sello que firmaba el conde Ramón Berenguer. La gente entonces era analfabeta, no sabía leer, traía todos los documentos, llevaba un sello, y el sello tenía una impronta de plomo
se ponía en cera, se calentaba y se cosía, se pegaba a los documentos por medio de unas tiras. Todavía muchos de ustedes han tenido la ocasión de ver antiguos documentos con su sello. El sello de Ramón Berenguer no aparece en ningún sitio, lo de rey, lo de conde rey. Está el testamento de Ramón Berenguer. Está en el archivo de la Corona de Aragón en Barcelona. Habla las últimas, yo creo que ustedes más o menos se entiende en latín. Raimundo Berenguer, barcelonés, conde y príncipe de Aragón, entrega a su hijo mayor Raimundo todos sus honores en Barcelona. No habla del reino de Aragón para nada, porque no es suyo. Y también dice que a su otro hijo Pedro, una serie de honores, el condado de Ceritaña, no he llegado a localizar cuál era, Carcasona, Narbona, pero sometido, enfiudado al poder superior de su hermano Raimundo, porque Ramón Berenguer, en vida suya, Alfonso se llama Raimundo. Pero aquí tenemos el testamento de la reina Petronila. Aquí vean ustedes marcado, como se pone, como dono a ti y Ildefonso, hijo mío, el reino de Aragón. Rey de Aragón. Es la reina la que transmite. ¿Dónde está el conde rey? Alfonso II el Casto, hijo de Petronila y de Ramón, en vida de su padre se llamó como él, y como era costumbre, Raimundo. Pero cuando recibe el reino que le dona porque abdica a su madre, muda el nombre de Raimundo a Pedro. Si ustedes ven aquí la historia de la casa de los Bellónidas, el nombre eran Ramón Berenguer, Berenguer Ramón, Ramón Berenguer, Berenguer Ramón, Ramón Berenguer, Berenguer. Lo lógico es que el hijo de este Ramón Berenguer siguiera llamándose Ramón o Raimundo, como se decía en latín. Cambia el nombre, será Alfonso, que es el nombre propio de la dinastía de la casa aragonesa. Su hijo, Pedro II, tiene aquí un sello muy importante, el sello Flaun, con el que sea su documento, y pone Pedro II, rey de Aragón, conde de Barcelona y señor de Montpellier. Es el único sello, el único rey, que por el momento es rey conde. No conde rey, no, pero rey conde. Pero Pedro II, el católico, que es el que luchó en la batalla de la Nava de Tolosa, el que fue a cumplimentar el Papa, se encuentra con un problema que sus territorios, los territorios que estaban enfeudados de esa parte de la Septimania u Occitania, que había sido siempre hispana, surge una herejía albigense que provoca una gran preocupación en la Iglesia, porque requiere los puros rechazan toda organización eclesiástica, rechazan la riqueza. El caso es que el Papa ordena una cruzada que vaya a acabar con ellos. Y todos los que maten a unos herejes se pueden quedar con sus tierras. Un aventurero, Simón Montfort, sale al frente de la cruzada. El rey Pedro II de Aragón tiene que ir a defender a sus súbditos, porque claro, los cruzados tenían una costumbre, lo que querían era la tierra, había que matar el que vivía en ella para apoderarse. Es famosa la frase que dijo nada menos que el legado papal: quemadlos a todos, Dios sabrá descubrir los suyos, distinguir entre los herejes y los ortodoxos. Simón de Montfort usa una táctica novedosa, que es matar al rey. Juramenta a unos 12 caballeros para que, confundidos en el fragor del combate, se acerquen al rey de Aragón y lo maten en plena batalla.
tienen sus escudos, sus divisas, para mezclarse entre la tropa aragonesa y lo maten. El caso es que Pedro II, como era costumbre, los reyes están luchando valientemente, es asesinado. Al morir se hunde todo, desaparece, el ejército se desmorona y el avance de los cruzados es imparable por toda ese mediodía francés. Entonces todavía no era de Francia, sino que era un mediodía toda esta tierra que dependía jurídicamente de España. Se quedan incluso con el príncipe Jaime, que había acompañado a su padre, aunque era un niño de 6 años, le tendrán como rey varios años, hasta que el Papa les ordena que lo dejen en libertad y se lo entreguen a los caballeros de San Juan. Este es Jaime I, que como conocemos como el Conquistador, que es cuando viene la gran expansión de la corona de Aragón. Es el que va a llevar la reconquista, conquistando primero Mallorca y Menorca, y después conquistando el reino de Valencia, y después conquistando el reino de Murcia. Murcia fue conquistada por Aragón. Este es un plano de Europa en el siglo XIII. Verán ustedes cómo se ve aquí una zona de frontera de Francia que se mete en España. Aquí está con mejor detalle. Esta es. Jaime I, una vez que ha concluido estas conquistas, quiere dejar sus reinos en paz. Primero pacta con su yerno Alfonso X de Castilla una frontera que le echan cara que han conquistado Murcia, que debía de haber sido creado para Castilla. Entonces no te preocupes, yo te entrego Murcia como dote de mi hija con la que has casado. Y luego pacta con Luis XI de Francia. No está bien que dos reinos tan importantes como Aragón y Francia tengan una zona en la que no sepan por dónde va la frontera, porque eso es una fuente de problemas para el futuro, para siempre. Porque claro, los territorios que están aquí al norte y que se han perdido ante los cruzados, lo que han logrado sobrevivir, pues siguen siendo vasallos del rey de Aragón. Por otra parte, los franceses siempre han codiciado el norte de España. De hecho, incluso Napoleón codiciaba hasta el Ebro. Luego querían decir, hay que fijar una frontera en paz con todo. Ambos reyes están y firman el Tratado de Corbeil en 1252. Se hacen 2 ejemplares, uno para Francia y otro para Aragón. Querrán ustedes saber, hace unos años, con un grupo de amigos, fuimos a pedir una copia digitalizada del Tratado de Corbeil y no estaba disponible, nos contestaron en el archivo de la Corona de Aragón. Magnífico archivo, muy moderno, no estaba disponible. Y tuvimos que recurrir a los Archives Nationaux de París para pedir la copia francesa. Y nos la dieron. La hicimos traducir y conocimos lo que decía ese tratado, que no quieren los catalanes que se conozca. Bien, el Tratado de Corbeil entre Ludovico, rey por la gracia de Dios de los franceses, y Jacobo, rey por la gracia de Dios de Aragón. Ludovico quita, cede, remite y entrega a Jacobo la posesión de jure y el derecho sobre los condados de Barcelona y Urgel, Pisuertone, Rosillón, Empordà, Italia, Conflent, Gerona y Ausona, todos los cuales pertenecen al reino de Francia y son nuestros feudos. ¿Dónde estaba la soberanía de los condes? ¿En qué documento se sustenta la soberanía de los condes reyes? Pasa la soberanía del rey de Francia al rey de Aragón, no al conde de Barcelona, no, porque no reconoce, es un vasallo suyo. El rey de Aragón además es conde de Barcelona, pero aquí no importa lo del conde de Barcelona. Y Jacobo, al mismo tiempo, renuncia a sus posesiones en Carcasona, en Redel, Lábrago, Temense, Menega, Froeto, Petra, etcétera, etcétera, Tolos, que pasa a los franceses. Es importante ver cómo se declaraban los mismos reyes. Volvemos al flaum.
al sello real. Jaime I, al comienzo de su reinado, tiene la leyenda: rey de Aragón, conde de Barcelona y señor de Montpellier. Al final de su reinado, tras el Tratado de Corbeil, al dorso, Jacobo I, por la de Dios, rey de Aragón, de Mallorca y de Valencia. Y a la vuelta, conde de Barcelona, conde de Urgel y señor de Montpellier. Ya el condado ha quedado cada vez más alejado como un título más de los reyes de Aragón. Conclusiones. Los condados catalanes fueron ganados a los moros por las armas carolingias y como tal fueron fedatarios de los reyes francos. Sus condes nunca tuvieron el respaldo de emperadores o pontífices para convertirse en reyes. Tampoco Jaime I de Aragón, al recibir de Luis de Francia la soberanía sobre los condados catalanes, no crea con ellos un reino. Él, como rex, crea el reino de Mallorca, el reino de Valencia, el reino de Murcia, pero no el reino de Cataluña, lo dejan condados. Aquí, bueno, la parte importante se va a hacer con Pedro III el Grande, que como saben ustedes es el de las vísperas sicilianas, por su mujer, es la heredera, aquí lo tenemos, es la heredera de los Hohenstaufen. Es Hohenstaufen, muere el último emperador dejando un niño pequeño. Carlos de Anjou, con el apoyo de Francia, combate a Manfredo, rey de Nápoles, y al pequeño hijo, porque Manfredo no puede haberle sucedido porque era un hijo natural, y al pequeño Conradino lo manda a matar con 12 años, y él es el famoso guante que lanza para que el rey de Aragón alguien tome y le vengue. Es un poco el porqué de la conquista de Sicilia por Aragón. Pero tercero realiza la gran expansión y crea una corona aragonesa extensa, a la que además de Mallorca y de Sicilia, de Mallorca y de Valencia, une Sicilia, une Cerdeña y une una serie de territorios. Eso es la corona aragonesa, no la corona catalano-aragonesa. ¿Cómo se llamaba el rey? Este es su Pedro el Grande, en su sello flaón. Pedro el Grande, rey de Aragón, Valencia, aquí viene, Mallorca, Cerdeña y Córcega, conde de Barcelona, conde de Reseñón y conde de Cerdaña. En ninguno de estos señoriales aparece la denominación condes reyes. Esta es la corona de Aragón, Aragón. Y dentro de él, pues está Cataluña y está Valencia, Baleares, Cerdeña, Nápoles, Sicilia. Esto es la corona de Aragón, no la corona catalano-aragonesa. Sepulcro de Pedro III, esto es un bluff. El año pasado la Generalidad intentó sacar los restos del rey Pedro III para hacerle una prueba de ADN y todas esas cosas, para ver si tenía el ADN de los Bellónidas, que eran los condes de Barcelona, o el ADN de la reina Petronila. No sacaron nada de eso, claro, pero no existía forma. Y en la nota de prensa, el rey Pérez II el Gran, ellos no reconocen a Pedro I de Aragón, es su gran rey, rey de Cataluña, Aragón y Valencia. Eso venía en la web de la Realidad. Corona catalana aragonesa, los condes reyes. Bueno, el catedrático de Historia Antigua, Guillermo Fatás, señaló: el hecho de que los catalanes tuvieron rey se debe a que su sobrino era rey, su soberano era rey, no que a Cataluña fuera un reino. Y un catedrático de Historia, este de Barcelona, que de Cataluña nunca fue independiente y la corona de Aragón es la denominación apropiada. Quiero dar dos pinceladas para terminar. Una es la sublevación de 1640. En la guerra de España de los 30 años contra Francia, el conde duque intenta la unión de armas y pide para un ejército que todos los territorios contribuyan con hombres a ese ejército. Asigna. Además, 16.000 a Castilla, 12.000 a Nápoles y a Cataluña le asigna 6.000.
no hay forma de conseguir reclutar los 6.000. Entonces lo que hicieron los catalanes, bueno, por lo menos pagar los subsidios para poder reclutar en otro sitio, que también se niegan, era peor, el del pagar lo sienta peor. Y en ese caso, por el Tratado de Ceret de 1640, Pau Clarís reconoce el dominio del rey de Barcelona como antiguo señor de Cataluña. Y dice que el Tratado de Corbel había sido muy forzado, que ellos no lo reconocían, y que ahora reconoce la soberanía superior de los reyes de Francia. Abren los castillos, entran las tropas francesas, y los franceses les dejan de pagar unas cantidades para poder mantener sus tropas allí. Y resulta que lo que no quieran pagar para tropas españolas, para que fueran a luchar contra Francia, tiene que pagarlo un ejército de ocupación. Lo primero, Luis XIII le dice, bueno, por cierto, lo de los fueros se va a acabar. Aquí el único que rige es el derecho francés. El caso es que en muy poco tiempo, en 12 años que duró, se asustaron tanto que mandaron una delegación a Madrid para pedir al rey de España que los perdonara y los acogiera como súbditos. Y así fue, pero Francia dijo, no, cuidado, yo he ocupado estos territorios, ocupo los castillos y por el lado de los Pirineos me tenéis que ceder el Rosellón y la Cerdaña. Dos condados al norte de los Pirineos, caballeros catalanes, que van a pasar a ser catalanes, digo franceses, lo que ellos llaman la Cataluña en el exilio, ya llaman ella, o francesa. Por cierto, allí el que se habla es el francés y se aplica el derecho francés a todos los efectos. Y ya llegamos al final, a la falacia de la Diada de 1714. Se trata de una manipulación histórica que se aleja de la realidad. Hablando de Rafael de Casanova, hubo una intervención en esta misma casa de su sucesora directa, Paloma de Casanova, duquesa de Maqueda, en la que decía que su antepasado, que siempre había sido españolista, que incluso que ellos tienen en su archivo familiar la proclama que dice: confía que todos, como verdaderos hijos de la patria, madre la libertad, acudirán a los lugares señalados a fin de derramar gloriosamente su sangre y su vida por su rey Carlos III, el archiduque de Austria, por su honor, por la patria y por la libertad de toda España. Y la bandera que usa es la bandera con la cruz a espada de Borgoña de los Austria y el estandarte de Santa Eulalia. Es decir, no muere tampoco Casanova en 1714, como quieren decir, sino que muchos años más tarde, en paz en su casa, habiendo sido exonerado con el perdón real. Y esto es, señores, un poco la mitificación de la famosa Diada. No fue una guerra de España contra Cataluña, no fue una guerra entre dos bandos, dos pretendientes. El problema es que los catalanes ya habían vivido lo que suponía estar bajo el poder de los Borbones, por esa aventura que quisieron que fueran sus reyes, y estaban asustados cuando el ratón matara y que nos vamos a perder todo. Lo que es cierto es que Felipe V se dedicó a promocionar Cataluña, Barcelona. Y a lo largo del siglo XVIII, Barcelona aumentó su población 5 veces, gracias a las muchas ayudas que recibieron de los Borbones. El mismo hecho de Cataluña, bajo el mismo régimen franquista, y antes hemos estado pagando más caro los paños, porque había una barrera arancelaria que protegía la industria de Cataluña. Y ahora es el odio que dicen que España le quitó la guerra y que les combatió. Nada más, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis, por este recorrido histórico que lamentablemente lo niegan y lo inventan, y como hoy la ignorancia general, sobre todo la historia en España, es tan tremenda, pues mucha gente se cree
lo que le cuentan, sí, mirad, un par de sellos nada más. Sí. Bueno, vamos a tener un momentito para las preguntas que queráis o los comentarios. No sé, si hay uno por detrás, sí, por favor. Felipe V tuvo también que parar a los catalanes, ¿no? ¿Cómo? Felipe V, el primer Borbón, Sí. también tuvo que parar a los catalanes, ¿no? Bueno, Cuando llegó. Felipe V, cuando llegó, en un primer lugar, los catalanes le juraron obediencia en las Cortes de Barcelona. Posteriormente hubo la presencia de un ejército austriaco que desembarcó y cambiaron y se pusieron a apoyar al pretendente, el archiduque de Austria. De todas maneras, hay algo, y eso lo digo por Aragón, va siempre muy fiel a España. Es decir, España ha estado luchando contra los franceses durante muchos siglos. Luis XIV fue el que más daño nos hizo. Nos atacó en todos los frentes. Y de repente encontrarnos con que un nieto de Luis XIV va a requerir España bajo la dirección y consejo de Luis XIV, verdaderamente debió de ser bastante duro para muchos españoles, ¿eh? Eso pasó con muchísimos aragoneses, muchos. Hay que reconocerlo. Y ahí los decretos de Nueva Planta que vinieron, eran dos concepciones que se enfrentaban. La concepción pactista de los reyes de Aragón, de fueros, pactos y acuerdos, y la concepción centralista, absolutista, borbónica. Las dos Españas lucharon, ayudado por ejércitos internacionales, pero fue una guerra civil entre españoles, siguiendo a diferentes pretendientes, no una guerra contra Cataluña. Es decir, Felipe V no atacó como tal a Cataluña, ni mucho menos. Defendió su corona, lo mismo que el archiduque de Austria, pues defendía sus derechos a su corona como rey de las Españas. ¿Alguno más que se anime a comentar algo, preguntar algo? Bien, pues nada, reiterarte los gracias, Luis, y felicitarte por esta magnífica conferencia. Y ahora vamos a compartir todos juntos un vino. No sé si es francés, español, aragonés, navarro, catalán. Pero decía un amigo mío, un fanático galleguista, tomamos vino en una comida y me dice, y él pide Rioja. Y le dije yo, pero tú no eres tremendamente nacionalista. Y me dijo, sí, menos en vino y mujeres. Bueno, muy bien.